amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos y hermanas? Amén, hermanos. Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte, hermanos. Toda alabanza y toda honra sea a Él. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Los días martes estamos estudiando este libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo número 6, versículo número 12. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 12, la palabra de Dios dice: vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, seguimos en este estudio de los 7 sellos que el Cordero de Dios está rompiendo, del rollo que tomó del libro, o del rollo que estaba más bien en la mano del que está sentado en el trono. Y el sexto sello es bastante interesante porque nos remite a otro fenómeno del discurso de los olivos, específicamente el tema del terremoto, al que también Jesús habló, pero lo único que en plural, tanto en el Evangelio de Marcos capítulo 13 como en el pasaje bastante conocido de Mateo capítulo 24, donde se habla de terremotos. Ahora quiero que usted note que en esta presentación del rompimiento del sexto sello, Juan de Patmos hace al menos 3 modificaciones al elemento telúrico. El primer cambio que nosotros notamos en el rompimiento de este sexto sello en relación al discurso escatológico de Mateo capítulo 24 y de Marcos capítulo 13 es que en los evangelios se habla de terremotos, de muchos terremotos locales a los que Jesús hacía referencia. Entonces Jesús dice que habrán terremotos. Eso es lo que dice en el evangelio tanto de Mateo como de Marcos, y habla de plural, lo que significa que son terremotos que se van a producir en diferentes localidades. Pero la modificación que hace Juan de Patmos acá es que de hablar de terremotos en plural, habla de terremoto, de un gran terremoto en singular. Pero ese terremoto tiene repercusiones cósmicas, es decir, que lo que se experimenta en la tierra trasciende a los cielos, y eso lo vamos a ver claramente en el desarrollo del pasaje. La segunda modificación que hace Juan de Patmos es que usted lo puede ver, hermanos, que básicamente Juan de Patmos lo coloca como
último entre los principios de dolores. Es decir, corresponde al sexto sello. Y es ese terremoto el que va a dar la transición dramática a los fenómenos más claramente escatológicos propios del libro de Apocalipsis. Pero en los evangelios los terremotos aparecen primero. Entonces ahí hay una modificación. La tercera modificación que Juan de Patmos hace al tema telúrico es que Juan vincula el terremoto con fenómenos celestiales, porque ahí se habla del sol que se oscurece, la luna que se torna roja como de sangre, las estrellas que caen, y todos esos elementos describen el juicio del gran día, lo que también los profetas habían referido en el Antiguo Testamento. Otro elemento que también es importante que debemos de considerar entre este sexto sello y el anterior, es decir, el quinto, es que hay un contraste muy marcado, muy evidente, porque los mártires, que son víctimas de los impíos, ahora los victimarios, los poderosos, van a tener que experimentar el juicio de Dios contra ellos. Porque usted recordará que el clamor de los mártires es: Señor, ¿hasta cuándo? Eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? ¿Cuándo vas a juzgar a las personas que han cometido violencia contra nosotros? Entonces el quinto sello y el sexto sello marcan ese contraste, porque el sexto sello es la respuesta de Dios a la pregunta de los mártires: ¿hasta cuándo vas a vengar nuestras muertes? El sexto sello entonces es una respuesta a los mártires que han clamado por justicia. Y eso, hermanos y hermanas, es importante que nosotros lo consideremos. Ahora, veamos lo que dice el versículo 12. Dice: vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo, vea, en singular, un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. Entonces vea, el terremoto tiene implicaciones cósmicas. Y acá, hermanos, es donde es importante que nosotros tengamos mucho cuidado para interpretar estos fenómenos que aquí se describen, para que nosotros comprendamos lo que significa el terremoto y las implicaciones cósmicas del sol, la luna y las estrellas. Es importante que nos introduzcamos en la misma Biblia, porque la misma Biblia es la que se encarga de interpretarse a sí misma. Cuando uno examina la evidencia bíblica de estas descripciones, uno, hermanos y hermanas, tiene que ir y entender que estos son elementos que eran muy familiares para los lectores judíos y para los lectores judeocristianos. Por eso es que una de las cosas que usted va a notar, por ejemplo, en Mateo 24 y en Marcos 13, es que Jesús no da una explicación de qué significa el terremoto, por una razón sencilla: porque para sus oyentes ese elemento del terremoto era claro, es decir, ellos lo entendían. Lo que muchas veces nos hacemos bola con estos pasajes somos nosotros, que vivimos muchos siglos después. Entonces es importante que nosotros consideremos el tema del simbolismo que hay detrás de cada uno de estos elementos, para que nosotros, hermanos, entonces comprendamos el sentido simbólico de cada una de estas cosas que vamos a estudiar con detenimiento. Es importante entonces que nos introduzcamos al mundo de esos símbolos, porque es un símbolo.
Las personas han dicho, y con justa razón, mira hermano, pero terremotos siempre han habido y seguirán existiendo mientras la humanidad esté acá. Y es verdad, terremotos siempre han habido y terremotos siempre seguirán existiendo. Entonces el sentido no va tanto en el elemento del fenómeno telúrico, sino lo que simboliza esa actividad natural. Para que nosotros veamos esto, yo se lo quiero leer del Salmo capítulo 46, los versículos 2 y 3. Ahí en el Salmo 46, el escritor utiliza también un lenguaje simbólico. Y vea lo que dice ese salmo. Es David el que lo dice: por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Entonces, ese capítulo 46 y esos versos específicamente, de lo que nos están hablando, hermanos, es de una característica fundamental de la fidelidad de Dios en medio de cualquier circunstancia. De hecho, que el recurso que el salmista está utilizando es el de una hipérbole poética. Y cuando hablamos de esa hipérbole poética, es que precisamente el salmista está utilizando esos recursos literarios. Cuando él dice: no vamos a temer aunque la tierra se desmorone, aunque las montañas se hundan al fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y aun cuando los montes tiemblen, dice. Entonces, ¿qué es lo que le interesa al salmista resaltar? Lo que le interesa al salmista resaltar es que las montañas se hunden. Lo que le interesa resaltar al salmista es que los montes tiemblan. No es ese el sentido del salmista. El sentido del salmista es que, sin importar las circunstancias que rodeen a una persona que tiene confianza en el Señor, esas situaciones no le van a afectar a él, porque su confianza está en el Señor. Ese es el sentido. Entonces, pero vea, los recursos literarios que se utilizan se hacen en función de querer demostrar una verdad más profunda de la palabra de Dios. Aún David, cuando habla acerca de su liberación de la persecución del rey Saúl, él utiliza términos muy semejantes. En el Salmo, siempre que he mencionado el 46, él dice: él me escuchó, dice, desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Y oiga lo que dice: la tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo, rasgando el cielo, descendió pisando sobre oscuros nubarrones. De las tinieblas y de los cargados nubarrones hizo pabellones que lo rodeaban. Entonces vea cómo David está describiendo que ante la persecución de Saúl, él dice: todos estos elementos acontecieron, y acontecieron precisamente porque estas realidades buscan efectivamente demostrar que, sin importar las dificultades, las circunstancias que puedan acontecer en la vida de una persona, siempre la fidelidad de Dios estará cuidando a aquellos que temen en Él. Entonces, nada de esto que David menciona en este salmo ocurrió de manera literal, sino que son elementos que se utilizan para evidenciar cómo Dios libera la vida de aquellos que confían en Él. Pero Él utiliza esos recursos, menciono, para enfatizar esa verdad. Entonces, todo eso en su conjunto, hermanos, son manifestaciones que señalan una verdad, y es la intervención de Dios. Cómo Dios en las circunstancias difíciles se manifiesta a favor de aquellos que en Él temen. Veamos entonces, hermanos y hermanas, algunos elementos que también son importantes considerar antes de llegar
a detalle con cada versículo de la Escritura. En primer lugar, si nosotros comenzamos a leer de manera literal estos símbolos, podemos comenzar a caer en algunas contradicciones si nosotros hacemos una lectura literal de estos símbolos. Veamos el primero. En el versículo 12 del capítulo 6 dice que el sol se oscurece. Pero si usted me acompaña al capítulo 8, versículo número 12, dice que el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Entonces, ¿cómo está eso? En el capítulo 6 se dice que se oscureció todo el sol. Pero en el capítulo 8, versículo 12 se dice que es una tercera parte. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuándo se volvió a encender el sol completamente y solamente se apagó la tercera parte? En el capítulo 9, versículo número 2, ocurre algo que es todavía más contrario al capítulo 6. Porque vea lo que dice el capítulo 9, versículo 12. Perdón, versículo 2. Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco. Y oiga esto: y la humareda oscureció el sol y el aire. Entonces vuelve a ocurrir otra vez lo mismo. Entonces el efecto contrario. Al punto, hermanos y hermanas, que si vamos más adelante todavía, en el capítulo 16 de Apocalipsis, vea lo que dice el versículo 8. Capítulo 16, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Oiga esto: al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Entonces pareciera ser como que el sol se oscurece, se vuelve a encender, se apaga la tercera parte, se vuelve a encender. En el capítulo 16 se enciende intensamente. Entonces la gente, cuando lee esos elementos, dice: bueno, ¿y en qué quedamos? Se apagó, se encendió por partes, se volvió a apagar. ¿En qué quedamos? El hacer ese tipo de acercamiento a la Biblia tan literal es lo que lleva a ese tipo de preguntas. Entonces, hermanos, esto solamente por ponerle un ejemplo, nada más, del sol. Entonces, lo que debemos de hacer no es tanto poner nuestra atención en el recurso literario que Juan utiliza, sino que nuestra atención debe de ir más que todo en el significado, más que en el símbolo. Y para eso es que es importante que usted tuviera en consideración que en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el caso de los Salmos, se utiliza que el monte se estremeció y que el Señor libró al que confiaba en él. Aunque tiemblen las montañas, aunque se muevan las aguas y se encrespen, dice el salmista, que el Señor siempre lo libró. Entonces, note usted, hermano y hermana, que son recursos literarios el elemento de los símbolos. Ahora comencemos con el primer símbolo que aparece en el sexto sello. Oiga lo que dice el versículo 12. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. Comienza la manifestación del rompimiento del sexto sello aquí en la tierra con un gran terremoto. Los terremotos en la Biblia juegan un papel muy importante, comenzando por ejemplo con el terremoto que ocurrió o con el temblor que se manifestó en el Sinaí, allá en el libro de Éxodo. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto del Antiguo Testamento? Porque cuando Dios se revelaba o cuando Dios iba a actuar, siempre la manifestación de Dios se producía con un terremoto. Es decir, la aparición de Dios se producía
con un terremoto. También, hermanos, es interesante notar que si la presencia de Dios se manifiesta a través de un terremoto, es porque la fuerza de un fenómeno tan brusco como lo es un terremoto describe de alguna manera el poder de Dios, que Dios está a punto de actuar. Entonces, si tenemos en consideración el quinto sello, que es la pregunta de los mártires: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? Viene el Señor, rompe el sexto sello, se produce un gran terremoto y resulta, hermanos y hermanas, que ese es el inicio del juicio y del castigo de Dios. También, hermanos, el terremoto, usted lo sabe, en el Evangelio de Mateo, por poner un ejemplo, en el capítulo 27, los versículos 51 al 54, dice la Biblia que cuando Jesús murió, se rompió el velo del lugar santísimo. Y dice la Biblia que la tierra tembló y se abrieron los sepulcros y muchos muertos aparecieron en Jerusalén. Nuevamente, Jesús muere en la cruz y muere porque el juicio de nuestros pecados recayó sobre él. Y cuando él cargó nuestros pecados, la tierra tembló. Es decir, que el castigo, el juicio, cayó sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y por eso la tierra tembló al punto que dice que los sepulcros fueron abiertos. Mateo también, cuando habla acerca de la resurrección de Jesús, dice que se produjo un terremoto, un temblor. Entonces, para Juan de Patmos, el terremoto es un símbolo que expresa el juicio y el castigo de Dios contra aquellos que han creído al jinete que iba montado con el caballo blanco, aquellos que hacen la guerra, aquellos que trafican y hacen lo que hemos llamado el mercado negro, expresado en el jinete que va montado sobre el caballo negro. Todo esto lo que nos habla es de que Dios va a intervenir en la historia y que no va a dejar las cosas en impunidad. Entonces, el terremoto, insisto, es un símbolo básico y definitivo del juicio de Dios. ¿Cómo lo demostramos también a lo largo de Apocalipsis? Hay algo que es curioso, y es que cada septenario termina con un gran terremoto. Por ejemplo, aquí el terremoto es el último juicio entre los sellos. El séptimo sello y la media hora de silencio que introduce a las 7 trompetas de juicio también culmina con un terremoto, en el capítulo 8, versículo 5. La séptima trompeta va acompañada de 2 terremotos. Uno concluye el relato de los 2 testigos, según lo vemos en Apocalipsis 11:13, y otro después de la misma trompeta, en el capítulo 11, versículo 19. Entonces vea, el juicio termina, o comienza más bien, con un terremoto. La séptima copa de la ira de Dios consiste precisamente en un terremoto. Y ahí se hace una descripción muy detallada en el capítulo 16, versos 17 al 21. Si usted lee todos estos pasajes, se va a notar que la intervención de Dios comienza con un terremoto. Entonces, el terremoto es un símbolo del juicio de Dios. Pero ¿qué fue lo que ocurrió cuando se produce ese terremoto? Vea lo que dice. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. Comienza con la más grande de las estrellas, el sol, y dice que se oscurece y se viste de luto. Lo que ahí, hermanos, se hace mención de el sol vistiéndose de luto. El vestido de luto en esta época era cuando una persona se ponía un vestido de piel de cabra negro, muy negro. Era un vestido muy incómodo. Y las prácticas
de luto en esta época consistían en ponerse un vestido de piel de cabra de color negro. Y eso de lo que habla es del dolor. Entonces, el juicio de Dios, lo primero que hace es darle a cada quien lo que merece. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, como los mártires han preguntado y han dicho: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte? De aquellos que nos han pisoteado, de aquellos que nos han arrebatado nuestra vida, ¿cuándo, Señor? Y ahora el sexto sello dice: ahora viene. Ahora vengo yo para darle a cada quien lo que merece. El sol, entonces, oscurecido de negro, es un símbolo de la muerte como consecuencia de lo que el hombre ha creído. Por haberle creído al jinete que va montado sobre el caballo blanco, que representa la mentira, y esa mentira conduce a la muerte, ahora lo que el Señor va a hacer es que cada quien reciba lo que merece. Entonces vea, Dios se manifiesta, la tierra se estremece, y el sol, que debe de dar vida, porque usted sabe que el sol es una de los elementos de nuestro sistema solar que nos proveen de vida. Ahora viene el Señor y dice: ya no vas a tener vida. Tú crees que vivías en la vida, pero ahora ya no tendrás la vida, sino que lo que vas a tener es la muerte, porque tú has decidido creer a la mentira. Entonces, en el pensamiento hebreo, la oscuridad es símbolo de muerte. Por eso, hermanos y hermanas, es que el sol vestido de luto es una expresión de que Dios le quita la vida a aquellos que aman la muerte. Y dice más: el sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. Hoy nosotros, hermanos, sabemos que la luna toma ese color precisamente por un tema de la refracción de la luz que el sol ejerce sobre la luna, y eso le da ese color rojizo. Pero obviamente, hermanos, que no se está refiriendo a ese fenómeno que se repite por lo menos una vez al año, sino que el sentido de la luna, como dice ahí, la luna entera se tornó roja como la sangre, está diciendo que todo lo que el hombre siempre ha buscado es la muerte, y su expresión es que todo lo que el hombre ve es muerte. Sus manos están manchadas de sangre. ¿Con la sangre de quién? La sangre de los mártires. Como ellos degustan de la muerte y del sufrimiento de aquellos a quienes Dios ha levantado como su iglesia, por eso es que ahora el Señor les va a dar a beber de su misma cucharada. Les gusta la muerte, entonces van a ver la muerte hasta en la noche. Les agrada el sufrimiento, ahora ustedes van a sufrir. Ustedes han hecho sufrir a muchas personas al punto que han llevado a la misma muerte. A mis mártires, ahora ustedes también van a tener que morir. Pero la muerte de ustedes obedece a un juicio. Y dice la Biblia: y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. Hoy nosotros sabemos, hermanos, que una estrella que impacte nuestro planeta literalmente lo extinguiría por completo. Las estrellas, hermanos y hermanas, si una estrella colisionara con nuestro planeta, eso significaría el fin de la existencia humana.
Entonces, ¿a qué se está refiriendo Juan de Patmos cuando habla de las estrellas que caen? Está haciendo una alusión, hermanos, en realidad al tema de lo que nosotros comúnmente llamamos como estrellas fugaces, que cuando entran a la atmósfera de nuestro planeta se encienden y uno las ve en el firmamento surcar y caen. ¿Pero qué son esos? Son pequeños desprendimientos, hermanos, llamados meteoritos, pero son pequeñas piedras que se desprendieron en algún momento de alguna estrella a miles de años luz. Pero una estrella como tal que impactara nuestro planeta significaría el fin de la humanidad. Entonces, lo que ahora Juan de Patmos está diciendo es que el hombre se está quedando a oscuras completamente. Se está quedando a oscuras, sin la luz del sol, sin la luz de la luna que se torna de color rojo, y las estrellas ahora se están cayendo del firmamento. Pero hay un elemento importante y es la ausencia de la luz. La luz produce vida. Y nosotros, hermanos y hermanas, sabemos que la luz, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Entonces, ¿cuál es la mayor consecuencia o el mayor castigo que Dios le puede dar a un ser humano? Que Dios ya no esté con él, porque Dios es luz. Aún en estas circunstancias que nosotros vivimos, hombres buenos y malos, creyentes o incrédulos, reciben algo de la gracia de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el sol sale sobre buenos y malos, igual la lluvia y el rocío de la mañana caen sobre buenos y sobre malos. Entonces, de alguna manera, los incrédulos pueden percibir algo de la gracia de Dios. Pero cuando Dios decide cerrar por completo la luz a los hombres, es porque lo que Dios está determinando es su alejamiento absoluto de esas personas. El infierno es eso precisamente. El infierno es un lugar y una realidad, una dimensión donde no hay luz. ¿Por qué razón? Porque es el único lugar donde Dios no está, y ese es un sufrimiento y un tormento eterno. Entonces, aquellos que en vida han rechazado al Dios de la luz, cuando Jesús se ofreció a la humanidad diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Aquellos hombres que rechazaron la luz, como dice el Evangelio de Juan, ahora tendrán que vivir las tinieblas de su condenación eterna. Porque ¿cuál es la realidad de los mártires? La realidad de los mártires es que están vestidos de blanco y están en la misma presencia de Dios. Pero ahora, los que están en la tierra, en el plano terrestre, y han rechazado al Dios de la luz, ahora van a tener que vivir en oscuridad eterna. Entonces, el sentido del sol apagándose, la luna tornándose en sangre o tomando ese color, las estrellas que comienzan a caer a la tierra son un símbolo de que la luz para la humanidad se acabó. Significa eso, hermanos, que entonces Dios da un tiempo para que nos acerquemos a la luz. Esa luz resplandece y es la invitación de Dios para acercarnos a Él. Pero si una persona rechaza esa luz, es una persona que va a tener que enfrentarse al día del juicio del gran día, el día de la ira del Cordero de Dios. Ese día donde Dios le va a dar a aquellas personas que rechazan la luz su eterna oscuridad. Mientras estuviste en esta tierra, te gustaba el culto a la muerte. Mientras estuviste con vida,
Rechazaste la luz y la luz vino a los hombres, y esa luz que vino a los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero las personas han rechazado a la luz. Entonces ahora el Señor dice: ¿te gusta la oscuridad? Pues hoy me voy por completo de tu vida y vas a vivir en una eterna oscuridad de muerte. Eso es lo que simboliza la luna, que torna su color en roja como la sangre, dice Juan de Patmos. Entonces vea esto, verso 14, ve el efecto. Lo que comenzó aquí en la tierra va subiendo en escalada: el sol, la luna, las estrellas, pero ahora se extiende al firmamento. Vea esto, el firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Entonces vea el firmamento que se comienza a enrollar, hermanos y hermanas, como un rollo. Esta idea del rollo que se comienza a enrollar nuevamente es una idea que nosotros encontramos en Isaías capítulo 34 versículo 4. Y vea lo que dice Isaías 34, 4: se desintegrarán todos los astros del cielo, y se enrollará el cielo como un pergamino. Toda la multitud de astros perderá su brillo, como la pierde la hoja marchita de la vid o los higos secos de la higuera. ¿Cuándo es que una hoja se marchita, hermanos y hermanas? Cuando se cae de la planta, ¿verdad? Cuando ya no está conectada a la vida. ¿Cuándo es que un higo se vuelve seco? Cuando se le desprende de la higuera y por lo tanto la vida ya no fluye en ese fruto. ¿Cuándo es que el hombre finalmente muere totalmente? Cuando la decisión que tomó en esta tierra de vivir alejado de la luz de Dios lo lleva a una eterna oscuridad, alejado de Dios para siempre. Y aquí viene un elemento importante, porque dice que el pergamino se enrolló. Hermanos y hermanas, nosotros como no estamos tan relacionados con el pergamino, porque tenemos otras formas de escritura o de materiales de escritura, le perdemos la riqueza de los movimientos que aparecen ahí. Pero si yo, por ejemplo, hermanos, hago esto, y usted lo ha hecho varias veces, si yo cierro la Biblia, ¿qué estoy diciendo? Que ya terminé de leer, que ya terminé, que ya no hay más que leer. ¿Qué ocurría cuando una persona enrollaba el pergamino? La historia que se colocaba sobre ese pergamino, cuando llenaba su espacio absolutamente, se enrollaba, y eso significaba: aquí terminó, porque ya no hay más espacio para escribir. Significa esto que cuando el pergamino se enrolla, eso nos describe que hay un tiempo donde podemos escribir una nueva historia en nuestra vida. ¿Cuál ha sido la historia de la humanidad desde la caída? Ha sido una historia de muerte. La Biblia dice claramente que por el pecado de un hombre entró la muerte, y en la muerte entró a todos, entró en el mundo. Esa ha sido nuestra historia. Pero hubo un día en que la luz se atravesó, así como se le atravesó a Saulo camino a Damasco. Lo botó de su cabalgadura, y de estar tirado en el suelo, el Señor lo resucitó a una nueva vida, para convertirse no en un mensajero de muerte, sino en un mensajero de vida. ¿Quién cambió la historia de Saulo? Fue esa luz que se le apareció camino a Damasco. ¿Cuándo es que la historia de los hombres cambia? Cuando nos acercamos a la luz, que es Jesús. Entonces Dios te da esta noche
luz. Pero depende de ti si quieres acercarte a la luz. Pero ¿sabe por qué las personas no se acercan a la luz? Juan también lo dice: porque sus obras son malas. La gente no se acerca a la luz porque sus obras son malas. Pero ese es el problema, que la persona cree que viviendo en oscuridad se mantiene con vida. Y es todo lo contrario. Dios ya sabe lo que tú eres en lo secreto. Dios ya sabe lo que tú haces en lo oculto. Es mejor que vengas a la luz de Cristo, y esa luz echará todas las tinieblas que puedan haber al interior de tu vida. Nosotros somos ese ejemplo. Entonces, cuando el pergamino, dice la Biblia, oiga esto, cuando el pergamino se enrolló, se cerró, dice que todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Está diciendo: aquí se acabó esta historia y comienza una nueva. Pero antes de comenzar una nueva, es importante hacer juicio. Y eso es lo que va a pasar, que el juicio de Dios vendrá. Y al ser juzgadas aquellas personas que rechazaron la luz de Dios, y al ser condenadas, comenzará una nueva historia. Por eso, hermanos y hermanas, es interesante lo que precisamente Pedro señala al hablar acerca de estos versículos, que dice que los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Cuando Dios detenga esta historia de muerte de aquellos que rechazan continuamente a Jesucristo, la luz que vino al mundo, ese será un día espantoso, grande y temible, como lo describe el profeta Malaquías. Pero ese día vendrá, y cuando venga ya no habrá vuelta atrás. Lo que tú decidiste en esta tierra se hará evidente en la eternidad. Así que tú tienes dos caminos: o el camino de vivir bajo la luz de Dios, o vivir en la oscuridad de tus pecados y de tu naturaleza pecaminosa. Vea lo que dice el versículo 15 al 17. Aquí aparece otro grupo de 7: los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, los esclavos y los libres. 7 grupos. Otra vez vuelve a aparecer el número 7. Y que aparezca el número 7 haciendo referencia a estas personas, hacia estas personas, habla de que el juicio de Dios es un juicio perfecto. Que nadie se va a pasar de listito ante Dios solamente por su posición de ser rey, como tampoco va a pasar por lástima el que es esclavo. Cuando llegue el día en que tengas que comparecer ante el Señor en ese juicio, no valdrá ni tu posición, no valdrá ni tu condición social, no valdrá tu reconocimiento en este mundo. Delante de Dios nadie se podrá mantener en pie, como dice la parte final del versículo 17. Porque uno podría decir: mire, si los que hacen mal son los que tienen riqueza. Por eso vea lo que dice el verso 15: los reyes de la tierra. Es la gente que tiene poder, la gente que crea estructuras de muerte. Los magnates, esta gente multimillonaria, que con la riqueza que han amasado y han acumulado, han sometido al hambre y a la miseria a buena parte de la humanidad. Los jefes militares, el ejército que se encarga de llevar a cabo las guerras. Los ricos, aquellos que tienen ciertas posibilidades, no son como los magnates, pero tienen ciertas posibilidades. Los poderosos, está hablando de gente que tiene reconocimiento en la sociedad. Pero uno diría: solo ellos son culpables de rechazar la luz. No, porque vea lo que dice: esclavos y libres.
se escondieron en la cueva y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. No hay vuelta atrás. Porque alguien puede decir: mire, por lástima el Señor me va a pasar. Si el Señor sabe que yo soy pobrecito, soy víctima de este sistema. Si has rechazado la luz de Cristo, no podrás permanecer de pie en aquel día. Si has rechazado a Cristo, no importará tu posición en esta tierra. Si has rechazado a Cristo, no importará que seas el mayor político de tu país. Si has rechazado a Cristo, no importará la riqueza que hayas amasado. Delante de Dios, eso no es nada. Eso es basura. Delante de Dios esas cosas no tienen significado. Tal vez aquí en la tierra podrás sobornar a un juez. Tal vez aquí en esta tierra tu riqueza y tu posición te abrirá puertas en la sociedad. Pero delante de Dios, lo único que nos habilitará para estar con Él es que la sangre del Cordero de Dios haya sido aplicada en nosotros y hayamos venido a la luz. Entonces tú eliges. ¿Quieres vivir en la luz? Tendrás que venir a Él a decirle: sí, Señor, mis obras son malas, pero creo que tu luz puede echar de mí fuera las tinieblas. O seguir viviendo en la oscuridad, y eso Dios te terminará dando, oscuridad eterna. Oiga lo que estos dicen: caigan sobre nosotros. Ellos están buscando: caigan sobre nosotros las montañas y las peñas, es decir, las posiciones altas y las bajas. La montaña es símbolo de altura, las peñas la pequeñez. Alguien se puede esconder diciendo: no, si en el gran día yo sé que el Señor, yo me voy a arrepentir en ese día. Es verdad que toda la vida rechacé a Jesús, pero en el gran día el Señor me va a tener lástima y no me va a enviar lejos de Él. Aténgase, aténgase. Pero en el gran día, solamente aquellos que se hayan acercado a la luz de Cristo son los que podremos estar juntamente con Él. Por eso es que dice, verso 17: porque ha llegado el gran día del castigo. Oiga cómo lo dice: ha llegado el gran día del castigo. ¿Y por qué es el gran día del castigo? Porque dice la parte final del verso 16: ha llegado la ira del Cordero. Uno se sorprende porque uno dice: el Cordero es un animal muy manso. Y usted sabe que el Cordero está haciendo una alusión a Jesús. Es verdad que este mundo conoció a Jesús como manso y humilde, pero cuando el Señor vuelva nuevamente, no será ese Cordero manso y humilde, sino que vendrá a darle a cada uno según haya sido su obra. Y dice la pregunta del verso 17: ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién cree que va a llegar delante del Señor diciéndole: aquí vengo, yo soy el Señor mucha plata, aquí tu dinero sale sobrando? Aquí nadie va a poder llegar, hermanos y hermanas, diciendo: yo aquí soy el presidente de tal país, de esta superpotencia. Pues mira, tu posición es nada, porque estás delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí tu posición y tu dinero no te sirve. Ante el Señor no vas a poder llegar ni por lástima ni por tu posición. No van al cielo los ricos o los pobres, sino aquellos que se han acercado a la luz de Dios. Cuando el Señor oscureció Egipto, que era un símbolo, era una acción literal de castigo hacia Egipto, solo en la tierra de Gosén había luz, porque el Señor cuida a su pueblo. Así que, hermanos, ¿se ha acercado usted a la luz? ¿Cuántos nos hemos acercado a la luz? Por eso, como dice aquel corito viejo: ven a la luz que te da Jesús.
Ven a la luz que te da Jesús y vivirás. ¿Qué dice? Allá con Él. Ven a la luz que te da Jesús y vivirás allá con Él. Ven a la luz que te da Jesús y vivirás allá con Él. ¿Cuántos estamos en la luz que es Cristo? Bienaventurados, hermanos y hermanas. Bienaventurados. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Rápidamente quiero hacer una invitación para aquellos amigos que desean venir a la luz, que saben que sus obras son malas. Esta es la oportunidad para que aceptes la luz. Este es el momento para que aceptes la luz que te da Jesús. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, puedes ponerte en pie y vamos a orar por ti en el lugar donde estás. Solo Dios te da una oportunidad. ¿Rechazarás la luz y vivirás eternamente en oscuridad? Ven a la luz que te da Jesús. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Puede ponerse en pie. Vamos a orar. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que esta noche desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Puede ponerse en pie. Vamos a orar. Si hay alguien que no está bien con el Señor, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Si sus obras no son buenas en lo oculto, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Dios le bendiga al niño que viene. No. ¿Hay alguien? Nadie se mueve, hermanos, en este momento. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Ven a la luz. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo o reconciliarte? Si no lo hay, hermano, vamos a orar. Vamos a orar en esta noche. Pero quiera Dios que nuestras obras estén expuestas a la luz. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Alma que pecare, esa morirá. Quien rechaza a Cristo vivirá eternamente en oscuridad. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la luz que nos ha venido a nosotros. Gracias, Señor, porque somos conscientes que viene el día en que has de juzgar a aquellos que un día te rechazaron. Pero nosotros, Señor, te agradecemos porque la luz vino a nosotros y echó fuera nuestras tinieblas. Y ahora estamos seguros en ti. Señor, llega a aquellos que a través de la radio, a través del internet, están rindiendo su vida a ti. Te lo pedimos, Señor amado, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos y hermanas? Amén.